El llanto atravesó la oscuridad como un cuchillo afilado. Diego Martínez se detuvo en seco, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Estaba acostumbrado al ruido áspero de aquellas calles, los gritos de los vendedores del mercadillo, el crujido metálico de los coches desvencijados, las sirenas lejanas que nunca llegaban a tiempo. Pero aquel sonido era diferente, agudo, insistente, como el quejido de alguien perdido. Un bebé. El instinto le aceleró la respiración. Miedo, duda, curiosidad. Nadie en las calles dejaba llorar a un niño sin razón, a menos que hubiera algo peor detrás. Avanzó despacio, conteniendo el aire en los pulmones, siguiendo el eco que lo guiaba hacia el callejón estrecho detrás del mercado popular. Allí, bajo la luz amarillenta de una farola parpadeante, vio el objeto, un baúl de cuero viejo con las esquinas desgastadas y manchas oscuras que parecían sangre seca. El candado colgaba roto. El llanto venía de dentro. Diego tragó saliva. Tenía 9 años, pero en su cuerpo encogido y flaco cargaba más vida de la que correspondía a su edad. Había aprendido que las calles no perdonaban la curiosidad. La curiosidad mataba más rápido que el hambre. Pero aquella vez sus pies no retrocedieron. Con manos temblorosas levantó la tapa del baúl. Lo que vio lo dejó sin aliento. 3 bebés idénticos, envueltos en una manta bordada con hilos plateados, lo miraban con ojos cerrados. Sus pequeñas bocas abiertas en un llanto que perforaba el silencio. Eran tan parecidos que parecían reflejos de un mismo espejo. Diego retrocedió un paso, incrédulo, como si la visión lo empujara hacia atrás. El recuerdo le golpeó de inmediato. La noche anterior había visto un coche negro lujoso detenerse justo en ese callejón. Las luces apagadas, el motor rugiendo bajo. Alguien bajó con prisa, cargando algo voluminoso, y volvió a subir antes de desaparecer a toda velocidad. En ese momento pensó que eran bolsas de basura. Ahora lo entendía. No era basura. Eran ellos. El aire se volvió más pesado. El mercado había cerrado horas atrás y los únicos sonidos eran el zumbido de la farola y el llanto desesperado de los bebés. Diego miró alrededor. Nadie. Ni un alma. Solo él y el misterio. ¿Qué hago?, murmuró en voz baja, como si alguien pudiera responderle. El dilema lo quemaba por dentro. Podía dejar el baúl allí y marcharse, olvidar el asunto como tantas cosas olvidadas en esas calles. O podía hacer lo impensable, cargar con ellos. 3 bocas hambrientas, 3 cuerpos frágiles, 3 destinos que no eran suyos pero que ahora dependían de él. Miró sus propios brazos delgados, las uñas sucias, la piel curtida por el polvo. Recordó la última vez que había sentido calor humano. El día que su madre lo dejó en una esquina con la promesa de volver. Nunca volvió. Desde entonces nadie lo había abrazado. Los bebés lloraban más fuerte. Diego se inclinó y los tomó uno a uno con torpeza, intentando no soltarlos. El contacto de aquellas manos diminutas lo estremeció. Sintió un calor desconocido, casi insoportable para un niño acostumbrado a la dureza del asfalto. Alejandro, Tomás, Nicolás, dijo sin pensarlo, bautizándolos con nombres que surgieron como un reflejo. No sabía de dónde habían salido, pero pronunciar esos nombres le dio la ilusión de que por primera vez en su vida tenía algo propio. Los envolvió como pudo y cargó con ellos hacia la salida del callejón. El peso era real, físico y simbólico. Ya no caminaba solo. La noche avanzaba. El viento frío de la ciudad soplaba por las avenidas vacías. Diego se movía rápido, con el instinto de un animal que sabe que lo están observando. En cada sombra veía el reflejo del coche negro. En cada ruido distante imaginaba pasos persiguiéndolo. No tenía un lugar seguro, pero conocía uno que el resto de la ciudad prefería olvidar, la estación de metro abandonada. Allí, donde la oscuridad se tragaba a cualquiera que se atreviera a bajar, había encontrado su único refugio. Bajó las escaleras húmedas con cuidado, cuidando de que los bebés no lloraran demasiado. El eco de cada gemido se multiplicaba en las paredes descascaradas, como si la estación entera despertara con ellos. En el fondo, entre viejos anuncios pegados y bancos oxidados, encontró el rincón que solía usar como cama, un cartón extendido, un par de mantas rasgadas, restos de fogatas pasadas. Allí los acomodó con la ternura de un hermano mayor improvisado. El silencio volvió poco a poco. Solo se escuchaba la respiración acompasada de los bebés. Diego se quedó mirando el baúl que había arrastrado hasta el rincón.
Entre las mantas bordadas, un destello le llamó la atención. Escarbó y encontró un objeto frío, un medallón de plata grabado con un escudo que no reconocía. Lo apretó en su mano sin saber que ese pedazo de metal lo conectaba a una de las familias más poderosas del país. Un escalofrío recorrió su espalda. No era un hallazgo común. Algo muy grande estaba detrás de esos niños, algo que podía devorarlos si se atrevía a quedarse. Se acurrucó junto a ellos con el estómago vacío y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mientras el sueño lo vencía, una sola idea martillaba su cabeza: ahora tenía que protegerlos, costara lo que costara. Y en lo profundo de la estación abandonada, entre el silencio y la oscuridad, Diego Martínez selló, sin saberlo, el inicio de una batalla que cambiaría su destino y el de todo un país. El amanecer no se notaba en aquel lugar. La estación de metro abandonada vivía en una penumbra eterna, atrapada entre paredes húmedas y grietas que dejaban filtrar corrientes heladas. Allí, donde nadie quería bajar, Diego encontró su escondite, su guarida, su única trinchera. Los trillizos dormían en el cartón extendido contra la pared, arropados con las mantas bordadas que aún olían a perfume caro. Diego los miraba como si fueran una aparición imposible, preguntándose qué hacía un niño de la calle cuidando 3 recién nacidos. El hambre le retorcía el estómago, pero lo ignoraba. Se obligaba a observar el movimiento de los pequeños pechos, subiendo y bajando, asegurándose de que respiraran. Cada vez que uno se movía demasiado, su corazón se aceleraba. Nunca había sentido miedo de nada, ni de los policías, ni de los borrachos violentos, ni de dormir a la intemperie. Pero ahora el miedo era constante, porque la fragilidad de esos 3 seres dependía de él. El frío calaba en los huesos. Bajó la mirada a sus pies desnudos, cubiertos de polvo, y después a los de los bebés, tan diminutos que parecían transparentes. Les frotó suavemente las plantas con sus manos ásperas, intentando darles calor. «No se mueran», susurró con voz ronca. «No se mueran». El eco repitió sus palabras en la estación vacía, devolviéndoselas como una promesa. Diego buscó entre sus pertenencias un pedazo de pan duro guardado en una bolsa plástica medio aplastado y una botella con un resto de agua turbia. Nada más. Sabía que eso no servía para los bebés, pero lo único que podía hacer era mantenerlos abrigados y rezar. Con movimientos torpes, los fue acomodando en brazos alternos, uno por uno. Sentía el peso ligero de cada cuerpo, el calor que apenas se percibía, y en su mente repetía los nombres que había decidido darles la noche anterior. Primero miró al que lloraba con más fuerza, con un gesto que parecía de inconformidad. «Tú eres Alejandro, el que no se rinde nunca», dijo con una sonrisa nerviosa. El segundo, que permanecía quieto apenas moviéndose, lo impresionó con su calma. «Tú eres Tomás, el tranquilo, el que piensa antes de llorar». Finalmente, el tercero, que mantenía los ojos entreabiertos como si intentara observar el mundo antes de tiempo. «Y tú eres Nicolás, el curioso, el que no se deja engañar». Los repitió varias veces, como si al nombrarlos les diera identidad, como si con eso asegurara que seguirían vivos. El hambre volvió a rugir en su vientre. Se levantó y caminó por los túneles vacíos buscando restos olvidados. Encontró una lata oxidada, una bolsa rota con cáscaras de frutas y un trozo de periódico que usó para encender una pequeña fogata. La llama titubeante iluminó las paredes grafiteadas, proyectando su sombra y la de los bebés en un baile extraño. Se sentó frente al fuego y lo sostuvo cerca para que recibieran un poco de calor. El resplandor iluminaba sus rostros diminutos y Diego se sorprendió al descubrir que se sentía acompañado. Ya no era el niño invisible que pasaba desapercibido entre multitudes. Había 3 pares de ojos cerrados confiando en él, aunque no lo supieran. Un ruido metálico resonó en la distancia. Diego apagó la fogata de un manotazo y abrazó a los bebés con fuerza. Escuchó atento, conteniendo la respiración. Pasos. Tal vez un vagabundo, tal vez un borracho perdido. Nadie bajaba a esas estaciones olvidadas sin una razón. Esperó en silencio hasta que los pasos se perdieron. Solo entonces volvió a relajarse. «Aquí nadie los va a tocar», murmuró acariciando las mantas. El cansancio lo vencía. Sus párpados pesaban, pero se obligaba a mantenerse despierto. El miedo de que los bebés dejaran de respirar mientras dormía lo mantenía en alerta. Se recostó contra la pared con los trillizos acomodados en su regazo y pensó en su madre. Recordó la última vez que la vio, aquella tarde gris en que lo había dejado en una esquina.
Vuelvo enseguida, había dicho. Él se quedó esperándola con una bolsa de pan duro en las manos. Esperó horas, días, hasta que entendió que no volvería. El recuerdo todavía ardía como una herida abierta. Miró a los trillizos con los ojos húmedos. Ese día me prometí que nunca iba a necesitar a nadie, que si el mundo no quería saber de mí, yo tampoco iba a querer nada de él. Su voz se endureció por un momento, pero enseguida se quebró. Y entonces aparecieron ustedes, y todo cambió. No los voy a dejar, repitió. Y aunque sus palabras eran apenas un murmullo, en su interior sonaron como un juramento. La noche avanzaba y la ciudad arriba seguía su curso, ignorante de que en las entrañas de su propio metro. Olvidado, un niño de 9 años estaba escribiendo el inicio de una historia que no le pertenecía, pero que lo había reclamado como protagonista. Diego se quedó allí abrazado a Alejandro, Tomás y Nicolás, mientras el silencio volvía a cubrirlo todo como un manto. El hambre no perdona. Diego lo sentía como un vacío ardiente que le quemaba el estómago. Llevaba horas sin probar nada, salvo un sorbo de agua rancia que había encontrado en un charco de la estación. Pero no era solo él. Los bebés empezaban a inquietarse, a llorar con un sonido diferente, más desesperado. Que no era frío, sino necesidad. Tenía que salir. Los envolvió con cuidado en las mantas bordadas y los escondió detrás de unas tablas viejas, asegurándose de que nadie pudiera verlos si bajaba por accidente a esa estación olvidada. Le susurró antes de irse, no tarden en dormir. Vuelvo pronto. Subió las escaleras húmedas hacia la calle, con las piernas temblorosas, no solo por el cansancio, sino por la incertidumbre. Afuera, el día apenas despertaba. Los puestos del mercado comenzaban a abrir, los primeros clientes regateaban y los olores de frituras y frutas maduras llenaban el aire. Para alguien con el estómago vacío era una tortura. Caminó entre la multitud como un fantasma invisible para todos, salvo cuando estorbaba. Extendió la mano 1, 2, 3 veces. Nadie se detuvo. Un vendedor lo empujó con brusquedad. Otro le gritó que se apartara. Una mujer le lanzó una mirada de desprecio, como si él fuera menos que la basura de la calle. Rebuscó en los contenedores. Encontró un pedazo de pollo cubierto de moho verde y un racimo de uvas marchitas. Lo olió, lo pensó, pero lo tiró de nuevo. Si yo me enfermo, ellos se quedan solos, se dijo, sintiendo el peso de una responsabilidad demasiado grande para sus 9 años. El hambre apretaba más. Intentó mendigar en la entrada de una panadería. Un pedacito de pan, señor, pidió con voz temblorosa a un hombre gordo que salía con una bolsa llena. El hombre lo miró de arriba abajo, se rió y le lanzó una moneda que cayó en el suelo lleno de barro. Diego no la recogió. El gesto había dolido más que el hambre. Se sentó en una esquina con la cabeza entre las rodillas pensando en rendirse. Podría volver con las manos vacías, abrazar a los bebés y esperar que la noche pasara. Pero una imagen se le clavó en la mente, los 3 llorando sin fuerzas, sus pequeñas bocas abiertas sin recibir nada. No. No podía regresar así. Se levantó y siguió buscando. Fue entonces cuando lo abordó un hombre extraño. Vestía bien, demasiado bien para andar en ese mercado. Traje gris, zapatos lustrados, un maletín en la mano. Lo miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Tú eres Diego? No, preguntó como si supiera su nombre. Diego dio un paso atrás. No lo soy, mintió de inmediato, aunque su voz lo delató. El hombre se agachó para quedar a su altura. No tengas miedo. Sé que estás cuidando algo importante. Diego sintió un escalofrío. No sé de qué habla. El hombre abrió el maletín y dejó ver fajos de billetes. El brillo del dinero parecía casi insultante bajo el sol gris de la mañana. Podrías tener todo esto. Comida, ropa, un lugar caliente donde dormir. Solo tienes que decirme dónde están los bebés. Las palabras lo golpearon como un trueno. ¿Cómo sabía? ¿Quién se lo había dicho? Su corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensó que el hombre podía escucharlo. Miró el dinero, luego recordó los ojos de Alejandro, los movimientos tranquilos de Tomás, la mirada precoz de Nicolás, los 3 esperándolo en la oscuridad de la estación. Negó con la cabeza. No sé nada. El hombre insistió, esta vez con voz más baja, como una serpiente que susurra. No seas tonto. Tú eres solo un niño. No puedes con ellos. Van a morir contigo.
Entrégamelos y tendrás una vida nueva. Diego apretó los puños. El hambre lo quemaba. La oferta era tentadora, demasiado tentadora. Por un instante imaginó cómo sería comer pan caliente todos los días, dormir en una cama, no sentir nunca más el frío. Pero la imagen se quebró con otra más fuerte, la de los bebés llorando mientras alguien se los llevaba. Prefiero morirme, dijo con firmeza. El hombre lo miró con rabia oculta, cerró el maletín de golpe y se levantó. Te arrepentirás. Se alejó entre la multitud. Diego quedó allí temblando con el corazón desbocado, pero con una certeza que lo fortalecía. Nadie le quitaría a los trillizos. Volvió a caminar por el mercado y esta vez la suerte se inclinó a su favor. Una anciana que vendía frutas vio su cara demacrada y le entregó en silencio 2 plátanos y un pan duro. No preguntó nada, no dijo nada, solo se los puso en la mano y le hizo un gesto para que se fuera. Con ese pequeño tesoro apretado contra el pecho, Diego corrió de regreso a la estación. Bajó los escalones de 2 en 2, respirando agitado, temeroso de que en su ausencia algo hubiera pasado. Los trillizos seguían allí llorando. Apenas los tomó en brazos y les dio de probar el plátano triturado, se calmaron un poco. El sonido de sus bocas succionando el alimento improvisado lo llenó de un orgullo extraño, como si hubiera vencido al hambre por un instante. Se recostó en el suelo, agotado, con los 3 a su lado. El eco del hombre del maletín seguía resonando en su mente, pero también el recuerdo de su propia respuesta. Esa negativa lo había marcado. Era pobre, estaba solo, pero no era débil. Y mientras el fuego improvisado chisporroteaba con papeles viejos, Diego se convenció de que había hecho lo correcto. Nadie compraría a los trillizos mientras él estuviera vivo. Como David frente a Goliat, el niño enfrentaba gigantes con una fe silenciosa pero inquebrante. El silencio de la estación era engañoso. Por momentos parecía absoluto, pero siempre había un ruido oculto. El goteo de una tubería oxidada, el crujido lejano de ratas corriendo por los túneles, el lamento de los trenes que nunca volverían a pasar. Diego se había acostumbrado a esos sonidos, pero los bebés no. Se agitaban, lloraban y se calmaban solo cuando los sostenía contra el pecho. Esa noche, mientras intentaba acomodarlos en las mantas, notó un bulto extraño entre los pliegues. Metió la mano con cuidado y sacó un objeto frío, pesado. Era un medallón de plata del tamaño de su palma, con un grabado que lo dejó perplejo, un escudo complejo con símbolos que no entendía, rodeado de un relieve trabajado con precisión. No era una joya cualquiera. Lo observó bajo la luz temblorosa de la fogata. El metal reflejaba las llamas y parecía tener vida propia. Dio vueltas al medallón esperando encontrar una pista, un nombre, una fecha, algo. En la parte posterior solo había un grabado pequeño, H. Una letra solitaria grabada con fuerza, como si bastara por sí sola para contar una historia. ¿De dónde vinieron ustedes?, susurró Diego mirando a los 3 bebés. El misterio se profundizaba. ¿Quién los había dejado en ese baúl? ¿Por qué un objeto tan valioso junto a ellos? Un niño abandonado en la calle rara vez recibía siquiera un pedazo de tela para cubrirse. En cambio, esos 3 habían sido envueltos en mantas lujosas y acompañados por un medallón de plata. No encajaba. Los trillizos se movieron inquietos, como si sintieran el peso de esa pregunta. Diego los abrazó fuerte. No tenía respuestas, pero sí una certeza. El medallón no era algo para mostrar. Si alguien lo veía, lo buscarían, y si lo buscaban, se los quitarían. Lo escondió en el doblez de su camisa y lo mantuvo pegado al pecho, como si al hacerlo pudiera proteger tanto el secreto como a los niños. En otro extremo de la ciudad, en una mansión donde las luces nunca se apagaban, un hombre caminaba de un lado a otro en un salón lleno de ventanales. Su nombre, Julián Herrera. Su rostro, aunque joven, mostraba un desgaste que ningún dinero podía disimular. Los noticieros lo mostraban como uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de hoteles, constructoras y empresas que daban empleo a miles. Pero esa noche no era el millonario exitoso, era un padre desgarrado. 3 cunas vacías lo esperaban en el cuarto principal. Las mantas todavía tenían el olor de sus hijos. La ausencia era insoportable. Un asistente se acercó con voz temblorosa. Señor, la policía asegura que está siguiendo una pista en la frontera. No me hables de pistas, interrumpió Julián golpeando con el puño una mesa de cristal que vibró peligrosamente. Los quiero aquí vivos.
El asistente bajó la cabeza y se retiró sin insistir. Nadie quería enfrentar la furia de un hombre que lo tenía todo, menos lo que más importaba. Julián se dejó caer en un sillón y cubrió su rostro con las manos. Había ofrecido una recompensa millonaria. Había contratado investigadores privados. Había desplegado contactos en todos los niveles, pero aún así nada. Sus hijos, sus 3 pequeños, habían desaparecido como si la tierra se los hubiera tragado. Miró un retrato sobre la chimenea. Él, su esposa Isabela y los trillizos, apenas unos meses atrás. En la imagen todos sonreían. En la realidad, Isabela estaba recluida, quebrada por la pérdida. Y él, a pesar de todo su poder, se sentía impotente. Volverán, murmuró más para sí que para nadie. Cueste lo que cueste, volverán. De regreso en la estación, Diego arropaba a los bebés, ajeno a la magnitud de lo que sostenía en su bolsillo. El medallón pesaba como un secreto demasiado grande para un niño de 9 años. Intentaba convencerse de que no importaba de dónde vinieran ni a quién pertenecieran. Lo único que importaba era que estaban vivos y que él los cuidaría. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Ese escudo grabado no era basura, y quien lo hubiera dejado allí seguramente volvería a buscarlo. Apagó la fogata y se recostó con los trillizos. Afuera, la ciudad seguía rugiendo con su caos habitual, ignorante de que en las entrañas del metro un niño de la calle y un medallón de plata habían comenzado a cambiar la historia. Diego cerró los ojos sin saber que al otro lado de la ciudad un hombre desesperado repetía la misma promesa: no. Descansar hasta encontrarlos. El eco de pasos retumbó en la estación como un aviso mortal. Diego se incorporó de golpe con el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho. Los trillizos dormían en un racimo de mantas, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. El niño contuvo la respiración y agudizó el oído. No eran ratas ni tuberías goteando, eran botas, varias avanzando con firmeza. Alguien había bajado al metro. Se arrastró hasta el borde de la plataforma y asomó la cabeza por un resquicio. 3 siluetas oscuras avanzaban con linternas en mano, barriendo la penumbra con haces de luz que parecían cuchillos. Uno de ellos hablaba en voz baja con un tono seco, acostumbrado a mandar. El jefe dijo que deben estar aquí. Nadie más cargaría con 3 críos en esta zona. El escalofrío que recorrió la espalda de Diego fue inmediato. Lo estaban buscando. Volvió deprisa hacia las mantas y levantó a los bebés con torpeza, tratando de que no lloraran. Alejandro se agitó inquieto y Diego lo arrulló con un murmullo desesperado. Por favor, no ahora. Los pasos se acercaban. La luz de las linternas comenzó a reflejarse en las paredes húmedas, dibujando sombras gigantes que parecían devorarlo todo. Diego pensó rápido. La única salida segura estaba en los túneles más profundos, donde no llegaba la luz del sol ni el valor de los adultos. Sujetó a los trillizos contra su pecho, uno encima de otro, como si con su propio cuerpo pudiera convertirse en un escudo, y corrió hacia el pasadizo lateral. El aire allí era más pesado, cargado de humedad y polvo. Cada paso levantaba ecos que parecían delatarlos. Se agachó detrás de un vagón oxidado, conteniendo la respiración, mientras las voces se acercaban. Aquí abajo huele a perro, se quejó uno. Deja de quejarte. Si el patrón dice que están aquí, es porque lo están. El patrón. Diego repitió esa palabra en su cabeza. Alguien poderoso estaba detrás de todo, alguien que no quería a los bebés por cariño, sino por razones oscuras. La linterna de uno de los hombres barrió la pared a pocos metros de donde se escondían. Diego apretó más fuerte a los trillizos, sintió que Alejandro estaba a punto de llorar. Tapó su boca diminuta con una manta, rezando en silencio. Nada por aquí, dijo uno de los hombres. Sigan buscando. El niño no puede haber llegado lejos. El niño. Lo sabían. Sabían de él. El miedo se mezcló con un coraje extraño. Nadie lo había buscado nunca. Nadie lo había querido nunca. Pero ahora lo perseguían porque protegía lo único que realmente valía, y no pensaba entregarlo. Esperó hasta que las luces se alejaron un poco y se deslizó hacia otro túnel más estrecho. El suelo estaba lleno de agua estancada. El olor era insoportable. Sus pies desnudos chapoteaban con cada paso y el eco lo hacía sonar como un ejército invisible. De pronto escuchó un silbido agudo. Por allá. Corrió con todas sus fuerzas. El túnel parecía interminable, pero conocía esos pasadizos mejor que nadie.
Giró a la izquierda, luego a la derecha, esquivando columnas y escombros hasta llegar a un hueco diminuto detrás de una pared caída. Allí se metió jadeando con los bebés temblando contra su pecho. Los hombres pasaron corriendo sin verlo. Uno de ellos maldijo. Este mocoso se mueve como rata. Cuando sus voces se perdieron en la distancia, Diego se permitió respirar. El sudor le corría por la frente y su cuerpo entero temblaba. Los trillizos también, como si hubieran absorbido el miedo de su protector. Se quedó allí en el hueco oscuro hasta que todo quedó en silencio. Luego, muy despacio, regresó hacia el rincón donde había dejado sus pocas pertenencias. Encendió un pequeño fuego y se recostó con los bebés. El medallón seguía en su bolsillo, frío, pesado, como un recordatorio de que esos hombres no iban a detenerse. No buscaban basura ni niños comunes. Buscaban algo valioso, demasiado valioso. Miró a Alejandro, Tomás y Nicolás. No entendía por qué los querían, pero sí entendía una cosa. Tendría que ser más astuto, más rápido y más fuerte de lo que jamás había sido, porque la sombra de alguien poderoso ya se había extendido sobre ellos y no se detendría hasta alcanzarlos. Diego cerró los ojos un instante sin dormir, solo para escuchar el ritmo de las respiraciones diminutas a su alrededor. Ese sonido, frágil y constante, era lo único que lo mantenía en pie. Y en lo profundo de la ciudad, bajo las luces que nunca llegaban al metro, la cacería apenas comenzaba. El amanecer llegó gris y húmedo. Diego llevaba horas despierto, observando cómo los trillizos se removían inquietos en las mantas. El llanto de Nicolás era más agudo de lo habitual. Alejandro se retorcía como si algo le incomodara y Tomás, siempre el más tranquilo, respiraba con un quejido suave. El niño entendió que no podía seguir improvisando. Podía darles calor, podía cantarles en voz baja para calmarlos, pero no podía curarlos si enfermaban. Necesitaban ayuda, aunque pedirla significara arriesgarlo todo. Tomó una decisión. Los envolvería lo mejor posible y los llevaría al único lugar que conocía donde atendían a los que no tenían nada, un pequeño puesto de salud comunitario instalado en una esquina olvidada del barrio. Allí daban aspirinas viejas, inyecciones y palabras de consuelo. Nunca había entrado, pero lo había visto muchas veces. Con los trillizos escondidos bajo su chaqueta grande y rota, caminó rápido entre la multitud. El mercado estaba en pleno movimiento y el bullicio le servía de disfraz. Cada paso era un sobresalto. Temía que alguien escuchara un llanto, que descubrieran el secreto que cargaba. El puesto de salud era un cuarto rectangular con paredes despintadas y olor a desinfectante barato. Había una fila de ancianos, madres con niños enfermos y hombres tosiendo. Diego se quedó en la puerta indeciso hasta que una voz femenina lo sacó de sus pensamientos. ¿Vas a entrar o te vas a quedar mirando? Era una mujer joven de unos veintitantos con bata blanca arrugada y el cabello recogido en una trenza desordenada. Sus ojos eran firmes, pero no duros. Se notaba cansada, como si llevara demasiadas horas trabajando. Y aún así había en ella algo distinto, una calidez que no se veía en la calle. Diego no respondió, solo dio un paso tímido hacia adentro. La mujer lo observó con atención. ¿Cómo te llamas? Diego, murmuró sin mirarla a los ojos. Ella sonrió con suavidad. Yo soy Lucía. ¿Vienes solo? Diego dudó. Sus brazos se tensaron alrededor del bulto que cargaba bajo la chaqueta. Nicolás soltó un pequeño gemido. Lucía arqueó una ceja. ¿Qué escondes ahí? El niño retrocedió un paso preparado para huir, pero la enfermera levantó las manos en un gesto tranquilo. No te voy a hacer daño. Si trajiste a alguien enfermo, déjame verlo. El corazón de Diego latía desbocado. Podía correr, volver a la estación y fingir que nunca había entrado, pero algo en la mirada de Lucía le impidió hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió juicio ni desprecio, sino una especie de paciencia. Desabrochó la chaqueta y mostró a los trillizos. Lucía abrió los ojos de par en par. Dios mío. Se inclinó de inmediato, revisando con manos rápidas pero cuidadosas. Son recién nacidos. ¿De dónde los sacaste? Diego bajó la mirada. Me los encontré en un baúl. La enfermera lo miró incrédula, pero no insistió. Revisó uno a los bebés palpando su piel, escuchando sus respiraciones. Están deshidratados y con frío. Necesitan leche, pañales limpios, calor. No sé cómo han aguantado hasta ahora.
Diego apretó los labios sintiéndose pequeño. Yo hago lo que puedo. Lucía lo observó un instante más. No vio maldad en él. Solo un niño cansado que se aferraba a algo más grande que él mismo. Suspiró. Está bien, escúchame, Diego. No voy a entregarte ni voy a llamar a nadie, pero tienes que dejarme ayudarte. Las palabras lo golpearon como una descarga. Nadie había dicho jamás que lo ayudaría sin pedir nada a cambio. La miró incrédulo. ¿De verdad? Lucía asintió. De verdad. Se movió con rapidez, calentó agua, limpió los cuerpecitos frágiles, improvisó un biberón con un frasco limpio y un tubo de goma. Mientras trabajaba, Diego la observaba fascinado. Sus manos parecían hacer magia. Cada movimiento devolvía un poco de vida a los trillizos. Mira, dijo Lucía entregándole a Alejandro que bebía del frasco con avidez. No es perfecto, pero funcionará hasta que consiga algo mejor. Diego sostuvo al bebé con miedo de hacerlo mal. Cuando sintió el tirón fuerte y desesperado de la succión, una sonrisa se le escapó sin poder contenerla. Lucía lo miró y por primera vez desde que lo conoció, él le devolvió la mirada. El momento se interrumpió con un ruido en la entrada. Alguien tosió fuerte esperando turno. Lucía reaccionó rápido. No puedes quedarte mucho tiempo aquí. Si alguien pregunta, no sé cómo explicarlo. Diego asintió, entendiendo. Sabía que el secreto no podía salir a la luz. Antes de irse, Lucía le entregó una bolsa con un par de frascos, gasas y una manta limpia. No es suficiente, pero ayudará. Mañana vuelve, y si pasa algo malo, búscame de inmediato. Diego no supo qué decir. Apretó la bolsa contra su pecho junto al medallón escondido y salió con los trillizos. Mientras caminaba de regreso a la estación, sintió que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo del todo. Había alguien más que conocía su secreto y que, en lugar de arrebatárselo, había decidido cargar un poco del peso con él. En la penumbra del metro volvió a acomodar a Alejandro, Tomás y Nicolás en su rincón. El eco del nombre de la mujer resonaba en su cabeza como una promesa nueva. Lucía. No sabía si podía confiar en ella para siempre, pero había aprendido algo esa tarde. Incluso en las calles más oscuras, de vez en cuando aparecía una luz. El sol caía pesado sobre las calles cuando Diego salió del mercado con la bolsa que Lucía le había dado el día anterior. Los trillizos dormían en la estación, envueltos en la manta limpia que ella había conseguido. Por primera vez en días respiraban tranquilos. El niño caminaba con cautela, esquivando miradas. Había aprendido que los secretos no sobrevivían mucho tiempo en la calle. Siempre había ojos atentos, oídos dispuestos a vender información, y el suyo era un secreto demasiado grande. Mientras se dirigía hacia la entrada del metro, dos hombres se acercaron. Vestían camisas bien planchadas y llevaban credenciales colgando del cuello. Uno de ellos sonrió con un aire paternal que resultaba incómodo. Tú debes de ser Diego, ¿verdad? El niño se tensó. ¿Quiénes son? Somos trabajadores sociales, respondió el segundo, mostrando una tarjeta que brilló bajo el sol. Nos contaron que estás cuidando de unos bebés. Diego sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién les dijo eso? El hombre de la sonrisa inclinó la cabeza como si quisiera mostrarse confiable. No importa quién, lo importante es que vinimos a ayudarte. No tienes por qué cargar solo con esa responsabilidad. Diego abrazó la bolsa que llevaba. Yo no necesito su ayuda. El primero rió suavemente, como si hablara con un niño que no entendía. Claro que sí. Mira, Diego, sabemos que es difícil. Son 3 y tú eres solo uno. Nosotros tenemos un lugar mejor. Camas limpias, comida, médicos. El otro agregó en voz baja. Y también hay dinero para ti. Sacó un sobre abultado del bolsillo y lo agitó delante de él. El papel crujió con un sonido tentador. Diego lo miró un instante, sintiendo el peso del hambre en su estómago. Podría comprar pan, ropa, hasta zapatos. Podría dormir bajo un techo. Pero algo en los hombres no cuadraba. Sus zapatos eran demasiado caros para ser de trabajadores sociales. Sus credenciales se veían nuevas como recién impresas y, sobre todo, sus ojos no tenían compasión, sino prisa. Diego retrocedió un paso. No. El de la sonrisa lo miró con frialdad. No seas terco. Si sigues cargando con ellos,
tarde o temprano morirán. ¿Quieres eso en tu conciencia? El niño apretó los puños. Sentía la rabia arderle en la garganta. No son míos, pero son míos, gritó con una voz que sorprendió incluso a él mismo. Y nadie me los va a quitar. El mercado se detuvo unos segundos. Vendedores, clientes y transeúntes lo miraron sorprendidos por la fuerza de aquel grito salido de un niño harapiento. Los dos hombres intentaron sonreír de nuevo, pero ya era tarde. Demasiados ojos los observaban. Uno de ellos murmuró con fastidio: «Esto no termina aquí». Se dieron la vuelta y se alejaron entre la multitud. Diego quedó temblando con el corazón desbocado. Sabía que no eran lo que decían ser. No eran asistentes sociales, no habían venido a ayudarlo. Eran otra clase de cazadores disfrazados de salvadores. Corrió hacia la estación bajando los escalones de dos en dos. Al llegar al rincón donde había dejado a Alejandro, Tomás y Nicolás, los encontró despiertos, inquietos. Se arrodilló junto a ellos y los abrazó con fuerza. «No se preocupen», susurró con la voz aún agitada. «No los voy a entregar nunca». El eco de sus palabras rebotó en las paredes húmedas como un juramento. En lo más profundo de la estación, Diego entendió algo con claridad. Los verdaderos enemigos no siempre llevaban armas o rostros amenazantes. A veces se disfrazaban con camisas limpias, credenciales y sonrisas falsas. Y si habían llegado hasta él, era porque alguien muy poderoso los había enviado. El recuerdo del grito todavía flotaba en la memoria de Diego. La cara de los hombres que habían intentado comprarle a los bebés no lo abandonaba. Sus pasos, su olor a colonia demasiado fuerte, la promesa velada de volver. Y cumplieron. Esa tarde, mientras él regresaba al puesto de salud comunitario con los trillizos envueltos en una manta, los volvió a ver. No eran 2, sino 4 ahora. Repartidos en las esquinas de la calle, vigilando con ojos de depredador. El corazón le dio un vuelco. Instintivamente apretó más fuerte a los niños contra su pecho. Lucía lo estaba esperando en la entrada del consultorio. Apenas lo vio, notó el terror en su rostro. ¿Qué pasó? Diego no alcanzó a responder. Detrás de él, uno de los hombres comenzó a caminar hacia la puerta. «Lucía, vámonos», gritó con una urgencia que ella no necesitó preguntar. La enfermera reaccionó de inmediato, cerró la puerta del pequeño puesto de salud, recogió con rapidez algunas cosas esenciales, biberones improvisados, gasas, un frasco de leche en polvo, y los guardó en una bolsa. El ruido de un golpe contra la puerta retumbó en el cuarto. «Ábranla», exigió una voz masculina desde afuera. Lucía no dudó. «Por aquí». Señaló una puerta trasera que daba a un callejón estrecho. Corrieron. Diego cargando a los trillizos y Lucía con la bolsa. El aire olía a basura húmeda y humo, pero no había tiempo para detenerse. Otro golpe en la puerta, esta vez más fuerte, y luego pasos rápidos. Los hombres sabían que habían escapado por detrás. Diego y Lucía se internaron en el laberinto de callejones. Pasaron frente a muros grafiteados, saltaron charcos oscuros, esquivaron cajas y bolsas. El niño corría como si tuviera fuego en los pies, impulsado solo por el miedo de que alguien le arrancara a los bebés de los brazos. Detrás las voces crecían. «Por allá, no dejen que se escape». La persecución se volvió una cacería. Lucía tiró de la mano de Diego para entrar a un pasadizo aún más angosto. El espacio apenas permitía avanzar de lado con la espalda rozando las paredes. Los trillizos lloraban confundidos por el movimiento brusco. Diego murmuraba desesperado, intentando calmarlos mientras seguía corriendo. Al salir del pasadizo, se encontraron con un mercado improvisado. El bullicio de vendedores y compradores los envolvió como un disfraz. Lucía le indicó con un gesto que se agachara. Se mezclaron entre la multitud, cubiertos por el ruido de regateos y los aromas de frutas y frituras. Pero los hombres también habían llegado al mercado. Su altura, sus camisas limpias y su forma de mirar los delataban entre la multitud. Avanzaban con la seguridad de quienes no temían ser vistos. Lucía apretó el brazo de Diego. «Escúchame, no los mires, solo camina conmigo». El niño obedeció, aunque sentía las piernas a punto de rendirse. El peso de los bebés era cada vez más difícil de sostener, pero no iba a soltarlos nunca. Se dirigieron hacia la salida del mercado. Uno de los hombres los divisó en la distancia y gritó algo que se perdió entre las voces. Diego lo supo.
Los habían encontrado. «Corre», ordenó Lucía y los dos echaron a correr de nuevo. El bullicio se transformó en caos, personas cayendo, vendedores quejándose, cajas rodando por el suelo. Los hombres detrás empujaban a todos a su paso. Lucía y Diego cruzaron una avenida sin mirar. Un claxon sonó furioso, pero no se detuvieron. Llegaron a un conjunto de pasadizos subterráneos que servían como estacionamiento viejo. El lugar estaba oscuro, con techos bajos y columnas que formaban un laberinto perfecto. Se escondieron detrás de una camioneta oxidada. Diego se agachó cubriendo con su cuerpo a los trillizos. Lucía respiraba agitada con el sudor corriéndole por la frente. «Escúchame bien, Diego», susurró con voz firme. «Yo no sé quiénes son esos hombres, pero no buscan ayudarte. Lo sé por cómo caminan, por cómo miran. No tienes que decirme nada, pero confía en mí. Juntos podemos protegerlos». El niño la miró con los ojos abiertos de par en par. Había aprendido a desconfiar de todos, pero ahora mismo no tenía otra opción. Y algo en la forma en que Lucía lo miraba, sin juzgarlo, sin intentar arrebatarle nada, lo convenció. «Está bien», respondió con un hilo de voz. Un ruido metálico los obligó a callar. Las botas de los hombres resonaban en el estacionamiento. Estaban allí buscándolos, linternas en mano. Diego cerró los ojos un instante. Los trillizos respiraban contra su pecho. Ese sonido era lo único que lo mantenía cuerdo. Cuando los haces de luz pasaron rozando la camioneta, Lucía lo tomó del brazo y señaló otra salida. Se movieron agazapados paso a paso hasta llegar a una escalera de hierro oxidado. Subieron rápido, los escalones crujiendo bajo su peso hasta salir a un callejón estrecho que desembocaba en la avenida principal. Las voces quedaron atrás, pero el miedo seguía pegado a la piel. Diego y Lucía caminaron sin mirar atrás hasta perderse en la multitud. Al llegar a la entrada de la estación de metro, se detuvieron para recuperar el aliento. Lucía lo miró con seriedad. «Esto ya no es un juego. Si vinieron a buscarte disfrazados de asistentes y ahora te persiguen por toda la ciudad, significa que alguien importante quiere a los bebés». Diego no respondió. Apretó más fuerte el medallón escondido en su bolsillo y bajó la mirada. Lucía no insistió. Le acomodó una mano en el hombro. «No te preocupes, no voy a dejar que te los quiten». Y con esa promesa descendieron juntos hacia la oscuridad de la estación, sabiendo que a partir de ese día ya no eran invisibles. Alguien los había marcado como presas. La persecución había terminado, al menos por esa noche, pero el peligro no desapareció. Diego y Lucía lograron refugiarse en la estación abandonada. Allí, entre mantas y sombras, ella atendió a los trillizos con manos firmes. El niño no dejaba de observarla, cómo revisaba su respiración, cómo los arropaba con cuidado, cómo lograba que el llanto se calmara con una voz tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que alguien más compartía su carga, pero la calma duró poco. A la mañana siguiente, mientras Lucía se preparaba para regresar al puesto de salud y continuar su trabajo habitual, un murmullo extraño recorrió el barrio. Hombres con periódicos, mujeres en las esquinas, hasta niños curiosos comentaban la misma noticia. Una enfermera estaba siendo investigada por estar involucrada en un secuestro de alto perfil. Lucía lo descubrió cuando llegó a su consultorio. 2 policías la esperaban en la entrada con semblantes rígidos. Uno de ellos levantó un documento. «Lucía Martínez, tenemos órdenes de hacerle unas preguntas relacionadas con la desaparición de 3 menores de edad». Ella se quedó helada. «¿Qué? Eso es un error». «Yo no». El policía la interrumpió. «Acompáñenos, por favor». Los pacientes en la sala murmuraban. Algunos la miraban con compasión, otros con sospecha. Lucía alzó la cabeza con dignidad, aunque por dentro temblaba, y se dejó llevar. Diego se enteró poco después. Un niño vendedor de dulces se lo dijo al verlo pasar corriendo hacia el mercado. «Oye, tu amiga, la enfermera, dicen que la atraparon porque robó unos bebés». El mundo de Diego se detuvo. Sintió que el aire se le iba de los pulmones. «¿Robó? De verdad, la gente podía pensar eso de ella». Recordó la forma en que lo había ayudado, la manera en que había cuidado de Alejandro, Tomás y Nicolás como si fueran suyos. No. No podía ser culpable. La rabia le recorrió el cuerpo. No podía permitir que la señalaran así. Corrió de vuelta a la estación donde los trillizos descansaban.
Miró sus pequeñas caras y tomó una decisión. Demostraría que Lucía era inocente. Mientras tanto, en la comisaría, Lucía respondía preguntas bajo luces blancas y frías. ¿Dónde estuvo usted la noche en que desaparecieron los niños de la familia Herrera?, preguntó uno de los agentes. En este consultorio, como todas las noches, respondió ella con calma. Hay testigos que aseguran haberla visto con un niño de la calle cargando a 3 bebés. ¿Qué tiene que decir? Lucía cerró los ojos un instante. Era cierto, la habían visto, pero la verdad no era la que querían pintar. No los secuestré. Ese niño los encontró. Yo solo trataba de ayudar. Los policías intercambiaron miradas escépticas. Uno anotó algo en un cuaderno. Su versión es muy conveniente. Lucía mordió su labio inferior. No podía delatar a Diego. No podía ponerlo en peligro. Esa tarde la noticia estalló en radios locales y en murales improvisados. Enfermera acusada de secuestro de trillizos millonarios. Las palabras se multiplicaron como un eco envenenado. Diego las escuchó en la calle y sintió un nudo en la garganta. No solo la estaban acusando, también usaban la palabra millonarios. El misterio del medallón cobraba sentido. Los bebés no eran cualquiera. Esa revelación lo sacudió. Pero no desvió su objetivo. Si no hacía algo, Lucía cargaría con una culpa que no era suya. Esa noche, Diego se armó de valor. Salió con los trillizos envueltos en las mantas, caminando rápido hacia la comisaría. Cada paso era un riesgo, pero no podía soportar que ella pagara por algo que había hecho otro. Cuando llegó, los policías lo miraron con asombro. ¿Qué? ¿Qué es esto? Diego, temblando, pero con voz clara, los enfrentó. Ella no robó a nadie. Fui yo quien los encontró en un callejón dentro de un baúl. El silencio fue absoluto. Los agentes lo observaron como si no entendieran lo que escuchaban. Un niño harapiento, descalzo, declarando que había salvado a 3 bebés. El contraste era tan brutal que parecía imposible. Lucía, desde la sala contigua, alcanzó a escuchar su voz. Se levantó de golpe con los ojos abiertos de par en par. Diego, gritó. Luchando por salir, los policías la detuvieron, pero ya no importaba. La verdad estaba en el aire. Horas más tarde, tras preguntas, firmas y miradas incrédulas, Lucía fue liberada. No porque creyeran del todo en Diego, sino porque la historia del niño de la calle era demasiado inesperada como para ignorarla. Necesitaban investigar más. Cuando salió, lo encontró sentado en una banca con los trillizos dormidos sobre él. Diego tenía los párpados caídos por el cansancio, pero la firmeza en su expresión seguía intacta. Lucía se arrodilló frente a él. No debiste ponerte así. Diego la miró con seriedad. Usted me ayudó. Ahora yo lo hice por usted. La enfermera sintió que se le quebraba la voz. Ese niño, con apenas 9 años, había arriesgado todo para salvarla de una acusación injusta. Y en ese momento supo que ya no era solo una aliada. Estaba atada a él y a los trillizos por algo más fuerte, una lealtad que ni las sombras ni las sospechas podrían romper. La sala de juntas de la Torre Herrera estaba iluminada por un sol tenue que se filtraba entre los ventanales. Alrededor de una mesa larga de madera oscura, varios directivos esperaban en silencio. El aire estaba cargado de nerviosismo. Desde la desaparición de los hijos de Julián Herrera, las operaciones de la empresa se habían vuelto inestables. En la cabecera, Julián repasaba documentos sin realmente leerlos. El peso de la tragedia familiar había convertido sus ojos en sombras cansadas. A su lado, impecablemente vestido y con una sonrisa de seguridad calculada, se encontraba Arturo Medina, socio y amigo de años. Su cabello engominado, el traje hecho a medida y la calma con la que movía las manos daban la impresión de un hombre sólido, confiable. Julián, dijo con voz grave pero amistosa, tienes que delegar. No puedes dirigir la empresa y buscar a tus hijos al mismo tiempo. Déjame encargarme de todo mientras tú te concentras en lo personal. Julián lo miró con gratitud, aunque también con duda. Lo sé, Arturo, pero esto es mi vida. No quiero perder más. Arturo colocó una mano sobre su hombro. No lo harás. Confía en mí. La escena parecía la de un amigo fiel cuidando de otro en desgracia. Todos en la sala lo vieron así. Nadie sospechaba que tras esa sonrisa amable se escondía un plan mucho más oscuro.
Esa misma noche, Arturo se reunió en un restaurante privado del centro de la ciudad. Allí, sin cámaras ni miradas indiscretas, se mostró distinto. Su sonrisa ya no era cálida, sino fría. La suavidad de su voz se endureció en un tono de mando. Frente a él, un par de hombres de aspecto rudo esperaban instrucciones. Lo de la enfermera salió mal, dijo Arturo sin rodeos. Y el niño, ese mocoso sigue en el camino. Uno de los hombres intentó justificarse. Señor, no imaginamos que sería tan difícil. El chico es rápido, se esconde bien. Arturo lo interrumpió con una mirada que helaba. No me interesa escuchar excusas. Si un niño callejero puede burlarlos, tal vez debería buscar gente más competente. El silencio cayó como un peso. Los hombres bajaron la mirada. Arturo bebió un sorbo de vino y continuó. Los bebés son la clave. Mientras no aparezcan, Julián seguirá debilitado. Cada día que pasa sin ellos, la empresa depende más de mí y eso significa poder. Las palabras salieron con una calma perturbadora. No había rabia, solo certeza. Pero recuerden algo, añadió dejando el vaso sobre la mesa. No deben volver con las manos vacías. El próximo error será el último. En público, Arturo mantenía la fachada del socio leal. Visitaba a Julián en su casa, escuchaba sus desahogos, le prometía apoyo incondicional. Incluso se mostraba afectado frente a las cámaras diciendo que daría todo por encontrar a sus ahijados. Somos como hermanos, declaraba a los periodistas, y haré lo que esté en mis manos para que esta familia recupere la paz. Las palabras conmovían a la opinión pública. Todos lo veían como un hombre ejemplar. Pero en privado la historia era otra. Arturo disfrutaba del caos. Veía cómo la tristeza consumía a Julián y cómo la prensa lo asfixiaba. Cada reunión en la que Julián no podía concentrarse era un triunfo. Cada día que los trillizos no aparecían, era un paso más cerca de quedarse con todo el imperio Herrera. Una noche, en la intimidad de su despacho, Arturo observaba un tablero lleno de documentos, fotografías y líneas trazadas con marcador rojo. En el centro, un círculo marcado con 3 iniciales. Alejandro, Tomás, Nicolás. Mi jugada maestra, murmuró para sí mismo. La ambición le brillaba en los ojos. Sabía que con los niños desaparecidos Julián estaba demasiado vulnerable para dirigir. Y cuando un imperio se tambalea, siempre hay alguien listo para tomar el control. Arturo se veía a sí mismo como ese alguien. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Diego dormía junto a los trillizos en el suelo de la estación abandonada, ajeno a la magnitud del enemigo que los acechaba. No podía imaginar que el hombre que lloraba frente a las cámaras como amigo de la familia era el mismo que había dado la orden de arrebatarle a los bebés. El contraste era brutal. Julián lo veía como su socio más leal. Los periodistas lo trataban como ejemplo de solidaridad. Y en secreto, Arturo trazaba cada paso de una traición cuidadosamente disfrazada. Era un hombre que dominaba 2 vidas, la pública llena de gestos nobles y discursos conmovedores, y la oculta, regida por la codicia, la frialdad y un único objetivo, quedarse con todo. Y en esa doble vida había un detalle que todavía lo inquietaba, el niño callejero que se interponía en su plan. Como una pequeña piedra que había rodado en medio del engranaje perfecto. Pero Arturo no era de los que dejaban cabos sueltos. Pronto, muy pronto, esa piedra sería aplastada. La estación estaba más fría que nunca aquella noche. Diego trataba de dormir, pero el medallón en su bolsillo no lo dejaba en paz. Lo había sacado varias veces, observándolo a la luz temblorosa del fuego, preguntándose de dónde venía y por qué había sido dejado junto a los bebés. Cada vez que pasaba los dedos por el relieve del escudo, sentía un nudo en el estómago. Era evidente que no pertenecía a alguien común. Ese objeto no era basura de mercado ni adorno de juguete. Tenía un valor oculto. Por eso, al día siguiente decidió mostrárselo a Lucía. Ella lo recibió en el puesto de salud, cansada, con ojeras profundas, pero con una sonrisa ligera al ver que los trillizos seguían bien. Mientras los revisaba con sus manos hábiles, Diego sacó el medallón de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Lucía se inclinó sorprendida. ¿De dónde sacaste esto? Estaba con ellos en las mantas. Diego bajó la mirada nervioso. Usted sabe qué significa. La enfermera lo tomó con cuidado, como si temiera romperlo. Lo giró una y otra vez bajo la luz. El metal brillaba incluso en el ambiente pobre del consultorio.
Este escudo, murmuró. Lo he visto antes. Diego levantó la cabeza de golpe. ¿Dónde? Lucía guardó silencio unos segundos pensando. Entonces se levantó y fue a un pequeño estante donde guardaba recortes de periódicos. Sacó uno arrugado fechado semanas atrás con una fotografía de un hombre elegante y una mujer de porte refinado. Entre ellos 3 bebés en brazos de niñeras. Sobre la foto, un título en letras grandes: la familia Herrera celebra bautizo privado de sus trillizos. El corazón de Diego dio un salto. Lucía colocó el recorte junto al medallón. Mira, el escudo bordado en las mantas de la foto era idéntico al grabado en la plata. Diego se quedó sin palabras. El mundo parecía moverse más lento. Recordó cada momento desde que los encontró. El coche negro, el baúl en el callejón, las mantas lujosas, los hombres que los habían perseguido. Todo cobraba sentido de golpe. ¿Entonces ellos son?, preguntó con voz entrecortada, mirando a Alejandro, Tomás y Nicolás. Lucía asintió con seriedad. Son los hijos de la familia Herrera, una de las más poderosas del país. Diego apretó los puños. No podía creerlo. 3 bebés abandonados en un callejón no eran huérfanos comunes, eran herederos de un imperio. ¿Y por qué alguien los dejaría así?, susurró con el miedo en la voz. Lucía negó con la cabeza. Eso no lo sé, pero ahora entiendes por qué los buscan. No lo hacen por bondad, Diego. Los quieren porque significan poder, dinero, prestigio. El niño bajó la mirada hacia ellos. No eran solo 3 pequeños bajo su cuidado. Eran el centro de un conflicto que superaba todo lo que podía imaginar. Y sin embargo, para él no eran herederos ni símbolos. Eran Alejandro, Tomás y Nicolás. Los había nombrado, abrazado, alimentado. Eran suyos, aunque el mundo dijera lo contrario. Lucía tocó su hombro con suavidad. Esto te pone en más peligro, lo sabes. Diego asintió sin levantar la vista. No me importa. No voy a dejarlos. Esa noche, de regreso en la estación, se sentó con los trillizos en brazos y el medallón en la mano. Las velas improvisadas iluminaban apenas los rostros de los bebés. Por primera vez entendió que lo que había empezado como un hallazgo misterioso era en realidad un secreto capaz de sacudir a todo un país. Los observó dormir inocentes, ajenos a la magnitud de su apellido. Y en silencio, Diego hizo un nuevo juramento. Protegerlos no solo del hambre y el frío, sino de todos aquellos que quisieran usarlos como piezas de un juego de poder. Apretó el medallón contra el pecho. Ahora sabía la verdad, y esa verdad pesaba más que el mundo entero. El amanecer no trajo calma. Diego lo sintió apenas asomó a la superficie. Las calles ya no eran las mismas. Había hombres que no pertenecían al barrio. Caras nuevas, miradas demasiado atentas, voces que hacían preguntas incómodas en los mercados y cantinas. Los secuaces de Arturo se habían desplegado por la ciudad. Diego lo entendió rápido. No buscaban a cualquiera. Lo buscaban a él y a los trillizos. Esa mañana, mientras caminaba con Lucía en busca de agua limpia, notó a 2 hombres apostados en la esquina. Uno fingía leer un periódico, pero sus ojos lo seguían. El otro hablaba por teléfono, describiendo con palabras disfrazadas a un niño pequeño con algo envuelto en mantas. El miedo le subió por la garganta. Apretó la mano de Lucía y tiró de ella hacia otro callejón. Nos están siguiendo. Ella miró de reojo y lo confirmó con un gesto. Corre. Comenzó la huida. Se metieron en pasajes estrechos donde el sol apenas entraba. Diego cargaba a los trillizos contra su pecho, protegiéndolos con su propio cuerpo, mientras Lucía lo guiaba por rutas que solo alguien que conociera bien la zona podía recordar. Pero los hombres eran persistentes. Sus pasos resonaban en los pasajes acercándose. En un momento desesperado, Diego empujó a Lucía hacia un contenedor de basura. «Métete aquí». Ella lo miró horrorizada. «No. Es peligroso. Es peor si nos atrapan». No hubo tiempo para discutir. Entre los dos levantaron la tapa oxidada y se metieron dentro. El hedor era insoportable, una mezcla de frutas podridas y desechos húmedos. Diego apretó los dientes intentando no vomitar mientras sostenía a los bebés contra su pecho, cubriéndolos con la manta para que no lloraran. Apenas bajó la tapa escucharon los pasos. «Estoy seguro que los vi por aquí», dijo uno de los hombres. El otro pateó cajas y revisó alrededor.
Revisa bien. El patrón no quiere más excusas. El contenedor se sacudió cuando uno de ellos lo golpeó con el pie. Diago contuvo la respiración. Su corazón golpeando tan fuerte que parecía delatarlo. Alejandro se movió inquieto y Diego acarició su frente con dedos temblorosos, rogando en silencio que no llorara. Pasaron segundos que parecieron eternos. Finalmente, los pasos se alejaron. Lucía abrió apenas la tapa y asomó. Se fueron. Salieron cubiertos de suciedad, pero vivos. Diego respiró hondo, aliviado, aunque sabía que no podían confiarse. El día continuó con la misma tensión. En cada esquina había alguien observando. En los parques, hombres sentados fingiendo leer. En las plazas, miradas que seguían cada movimiento. Diego sentía el acecho como un peso en la espalda. En un momento, mientras atravesaban una calle concurrida, uno de los secuaces los vio. Sus ojos se cruzaron. Con los de Diego. Y el hombre gritó. ¡Ay! Son ellos. La multitud se desordenó. Diego corrió con todas sus fuerzas, esquivando puestos y coches. Los trillizos lloraban y Lucía corría detrás tratando de seguirle el paso. Se metieron en un túnel peatonal. El eco de sus pasos se multiplicaba, mezclado con los gritos de los perseguidores. Diego dobló a la izquierda y encontró una escalera de emergencia. Subió sin pensar, con las piernas ardiendo. Al llegar al techo de un edificio bajo, corrió hasta el borde. El vacío lo recibió como una amenaza. Lucía lo alcanzó jadeando. No podemos seguir así. Diego miró a los trillizos, luego al horizonte de la ciudad. Tenía razón. No podían correr eternamente, pero tampoco podía entregarlos. Se escondieron tras una estructura de metal, observando cómo los hombres pasaban por el túnel sin notar que habían subido. El viento soplaba fuerte en el techo, secando el sudor frío de sus frentes. Lucía se sentó un momento agotada. Están en todas partes. ¿Quién puede tener tanto poder? Diego no respondió. Metió la mano en su bolsillo y apretó el medallón de plata. Lo sentía más pesado que nunca. Sabía que la respuesta estaba allí grabada en ese escudo, pero también sabía que decirlo en voz alta era ponerlos en un riesgo aún mayor. Al caer la tarde, lograron regresar al metro sin ser vistos. El cuerpo de Diego temblaba de cansancio, pero su mente seguía en alerta. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido un aviso de peligro. Mientras acomodaba a los trillizos para dormir, Lucía lo miró con seriedad. Hoy casi nos atrapan. No sé cuánto tiempo más podremos resistir así. Diego la miró con una determinación que parecía demasiado grande para su edad. El tiempo que sea necesario. El eco de sus palabras resonó en la estación vacía. No era una frase de un niño, sino de alguien que había decidido luchar contra todo. Y en ese silencio, entre la oscuridad y el miedo, quedó claro que los cazadores no iban a detenerse y que las presas estaban dispuestas a resistir más de lo que nadie imaginaba. La estación estaba sumida en un silencio denso. Afuera, la ciudad continuaba con su ruido habitual, pero en aquel rincón subterráneo, el tiempo parecía detenido. Diego se había quedado despierto, observando cómo los trillizos respiraban acompasados en sus mantas. El cansancio lo vencía, pero no podía dormir. Algo dentro de él no lo dejaba cerrar los ojos. Se levantó despacio y caminó unos pasos con el medallón en la mano. Lo apretó fuerte, como si quisiera arrancarle respuestas. El metal frío contrastaba con el calor de su piel. Miró a los bebés y sintió que las preguntas se acumulaban. ¿Por qué habían terminado con él? ¿Qué significaba realmente protegerlos? ¿Hasta dónde podía llegar un niño de 9 años contra gente tan poderosa? Se arrodilló a su lado. Alejandro se movía inquieto. Nicolás murmuraba un quejido suave y Tomás dormía profundamente. Diego acarició sus frentes con torpeza, intentando transmitir un cariño que nunca había recibido. Ustedes no saben lo que es estar solos, susurró con la voz quebrada. Pero yo sí lo sé. Se detuvo un instante recordando. Su memoria lo llevó a aquella tarde gris en la que su madre lo había dejado en una esquina. Vuelvo enseguida, había dicho. Él se quedó esperándola con una bolsa de pan duro en las manos. Esperó horas, días, hasta que entendió que no volvería. El recuerdo todavía ardía como una herida abierta. Miró a los trillizos con los ojos húmedos.
Ese día me prometí que nunca iba a necesitar a nadie, que si el mundo no quería saber de mí, yo tampoco iba a querer nada de él. Su voz se endureció por un momento, pero enseguida se quebró. Y entonces aparecieron ustedes, y todo cambió. Se inclinó más cerca, como si quisiera que solo ellos lo escucharan. No me importa que sean ricos o pobres ni de dónde vienen. Para mí son mis hermanos. Y les juro, su voz tembló, pero se afirmó con fuerza. Les juro que nunca voy a abandonarlos. Aunque tenga hambre, aunque tenga frío, aunque me persigan. Nunca. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sucias, cayendo sobre las mantas. Los trillizos, ajenos a la magnitud de aquellas palabras, se removieron suavemente. Nicolás abrió los ojos un segundo y los fijó en Diego. El niño interpretó esa mirada como una respuesta, un reconocimiento silencioso. Se sentó con ellos en brazos y continuó en voz baja. Yo sé lo que es quedarse esperando a alguien que nunca vuelve. No quiero que ustedes pasen por lo mismo. Prefiero que me odien, pero no que me olviden. Prefiero que me recuerden como el loco que los cuidó en las cloacas antes que como alguien que los dejó tirados. La llama de la pequeña fogata parpadeó, iluminando su rostro. En ese instante no parecía un niño de la calle. Parecía un guardián diminuto, un soldado que había elegido una causa imposible, pero que no pensaba rendirse. Con el medallón en una mano y a los bebés en la otra, Diego selló un pacto invisible. No había testigos, ni papeles, ni firmas. Solo su palabra, sostenida por la rabia de su pasado y la fuerza de su corazón. Cuando al fin el sueño lo venció, se quedó dormido en el suelo, rodeado por los tres pequeños. La imagen era frágil y poderosa a la vez. 4 vidas unidas por una promesa hecha en voz baja, una promesa que resonaría en cada decisión futura. En la penumbra de la estación abandonada, Diego Martínez dejó de ser un niño perdido y se convirtió en algo más, el hermano mayor de 3 herederos que aún no sabían cuánto significaban para el mundo. Y para él era suficiente. La ciudad parecía tranquila desde lo alto de la Torre Herrera, pero Arturo Medina sabía que bajo esa calma había demasiado ruido, rumores, filtraciones, voces incómodas. Y él no podía permitirse grietas en su plan. Aquella noche, en un despacho privado con las cortinas cerradas, se reunió con 3 hombres, un policía de alto rango, un funcionario del juzgado y un periodista local. Todos sabían por qué estaban allí, aunque ninguno lo decía en voz alta. Arturo abrió un maletín negro sobre la mesa. Los fajos de billetes se amontonaban ordenados y limpios. Caballeros, dijo con una calma helada, necesito que el caso de los trillizos se mantenga bajo control. El policía fue el primero en hablar. Hemos recibido testimonios que mencionan un coche negro y a ciertos hombres rondando los mercados. ¿Podría relacionarse con? No, interrumpió Arturo sin perder la sonrisa. Eso no existe. Y si alguien insiste en hablar de ese coche, ustedes se encargarán de que su declaración nunca llegue a los archivos. El funcionario del juzgado asintió en silencio. Sabía lo que significaba. El periodista, en cambio, vaciló. El público exige respuestas. Si sigo publicando comunicados oficiales vacíos, van a sospechar. Arturo lo miró directamente con esa expresión que parecía amable, pero que en realidad no admitía réplica. Entonces, escribe lo que yo te dé. Quieres mantener tu columna, tu salario, tu tranquilidad. Este es el precio. El hombre tragó saliva y bajó la mirada. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el roce de los billetes al ser empujados hacia ellos. El precio del silencio había sido pagado. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Julián no lograba descansar. Cada noche lo mantenía en vela el eco del llanto de sus hijos. Caminaba de un lado a otro, revisando informes que no lo convencían. Esa tarde había recibido un reporte oficial. Ninguna pista confiable. Los testigos se contradicen. Las cámaras de seguridad no muestran nada útil. Todo demasiado perfecto. Se detuvo frente a la chimenea y apretó los puños. No puede ser. Nadie desaparece sin dejar rastro. Isabela, su esposa, estaba sentada en un sillón pálida, con la mirada perdida. ¿Y si nunca los encontramos? Julián preguntó con un hilo de voz. Él se arrodilló a su lado y tomó sus manos. Los encontraremos, te lo prometo. Pero mientras decía esas palabras, en el fondo de su mente comenzaba a brotar una sombra.
Y si el enemigo no estaba afuera, sino más cerca de lo que pensaba. Días después, Julián convocó a una reunión de confianza en su oficina. Arturo llegó primero con la actitud del socio dispuesto a cargar con el peso del imperio. Los demás directivos se acomodaron alrededor de la mesa. Uno de ellos, un hombre mayor, habló con cautela. Señor Herrera, se comenta que alguien con acceso interno pudo haber facilitado el secuestro. El silencio cayó como un golpe. Julián frunció el ceño. ¿Qué está insinuando? Nada concreto, señor. Solo que los secuestradores parecían conocer los horarios, las rutinas de la casa, hasta el lugar exacto donde estaban los niños. Arturo intervino de inmediato con voz firme. Son solo rumores. No podemos perder tiempo en teorías sin fundamento. La prioridad es mantener la estabilidad de la empresa. Sus palabras parecían sensatas, pero en Julián algo se agitó. Observó a su socio con atención. Arturo no había perdido ni un día de trabajo. Siempre se mostraba dispuesto, siempre decía lo correcto. Tal vez demasiado correcto. Esa noche Julián habló en privado con un investigador de confianza. Quiero que revises todo de nuevo, testigos, reportes, grabaciones. Y quiero que lo hagas fuera de los canales oficiales. El investigador lo miró sorprendido. Cree que alguien dentro está manipulando la información. Julián apretó los dientes. Empiezo a pensarlo. En otro rincón de la ciudad, Arturo cenaba en un restaurante de lujo, rodeado de copas de vino y platos exquisitos. Brindaba con dos de sus hombres de confianza. La gente alrededor lo veía como un empresario ejemplar. Nadie sospechaba que cada sonrisa suya era un disfraz. Mientras Julián siga dudando de todos menos de mí, estamos seguros, dijo con un brillo de triunfo en los ojos. El verdadero enemigo nunca sospecha del que se sienta a su mesa. Levantó la copa. Por el silencio comprado y por lo que está por venir. El cristal chocó con un tintineo suave, casi elegante. La máscara del socio perfecto seguía en pie, pero las primeras grietas en esa fachada ya comenzaban a asomar en la mente de Julián Herrera. El día había empezado con un aire extraño, como si la ciudad respirara con dificultad. Desde temprano, Diego notó que las calles no tenían el bullicio habitual. Los vendedores del mercado recogían sus puestos antes de lo normal, las ventanas permanecían cerradas y hasta los perros callejeros parecían más inquietos de lo común. Lucía también lo percibió. Mientras caminaban juntos hacia una pila comunitaria para llenar una botella de agua, le murmuró con el ceño fruncido. Algo pasa. La gente no se esconde sin razón. Diego no contestó, pero lo sintió en la piel. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, un aviso invisible de que algo estaba a punto de estallar. Llevaba a los trillizos envueltos en una manta, con cuidado de que sus rostros quedaran ocultos. Cada paso era medido, cada mirada esquiva. Había aprendido a leer la calle como un cazador. Sabía cuando los ojos curiosos eran simples vecinos y cuando escondían interés peligroso. Esa mañana todas las miradas le parecían demasiado largas. El silencio se rompió de golpe. Luces blancas y potentes iluminaron el callejón. El rugido de motores llenó la zona cuando varias camionetas negras bloquearon las salidas. Las puertas se abrieron con violencia y bajaron hombres uniformados formando un cerco en cuestión de segundos. El mercado estalló en caos, gritos, carreras, niños llorando, mujeres arrastrando bolsas de frutas mientras los vendedores trataban de salvar su mercancía. El sonido de las botas retumbaba contra el pavimento, acompañado de órdenes secas. Lucía reaccionó de inmediato. Diego, aquí. Lo empujó contra un muro lateral y se agacharon detrás de unos contenedores metálicos que olían a grasa y humedad. El corazón del niño golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar. Los trillizos se movían inquietos, percibiendo la tensión en el aire. Diego los abrazó con fuerza, rogando en silencio que no lloraran. Y entonces lo vio. Entre la formación de hombres apareció alguien distinto. No vestía uniforme ni cargaba armas. Llevaba un traje gris impecable, corbata oscura y zapatos que brillaban bajo las luces de los reflectores. Caminaba con calma, sin prisa, como si la redada fuera un simple trámite. Ese hombre era Arturo Medina. Diego no conocía su nombre, pero algo en él lo hizo estremecerse. Era la manera en que se movía. Cada gesto calculado, cada mirada precisa. No necesitaba gritar para imponerse. Bastaba con estar allí.
Los demás hombres se apartaban instintivamente para abrirle paso, como si su sola presencia marcara jerarquías invisibles. Arturo levantó la mano y señaló hacia el mercado. Quiero resultados esta noche. Ni un error más. Su voz grave y controlada se escuchó clara entre el bullicio. No era una orden desesperada, sino una instrucción que no admitía réplica. Diego contuvo la respiración. Desde su escondite observó cómo ese hombre escaneaba la zona con los ojos. No buscaba al azar. Miraba cada rincón como si supiera exactamente qué encontrar. Por un instante, su mirada se detuvo justo en la dirección de Diego. El niño sintió que el tiempo se congelaba. Los ojos de Arturo eran oscuros, fríos, como si pudieran atravesar las paredes. Diego se pegó más contra el contenedor, apretando a los trillizos contra su pecho. Alejandro se removió. Nicolás dejó escapar un quejido. El niño cubrió sus pequeñas bocas con la manta, desesperado por mantenerlos en silencio. El instante duró apenas unos segundos, pero para Diego fue eterno. El sudor le corría por la frente, las piernas le temblaban. Estaba seguro de que aquel hombre lo había visto, pero Arturo apartó la mirada y continuó caminando dando nuevas instrucciones. Revisen cada esquina. No quiero excusas. Los hombres obedecieron, registrando puertas, empujando a quienes se resistían, volteando cajas y sacando a familias enteras de sus casas improvisadas. El sonido de los llantos se mezclaba con el ruido de botas y motores. Lucía apretó el brazo de Diego. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Esperaron a que la mayor parte del grupo se alejara hacia la otra entrada del mercado. Luego, en silencio, se arrastraron hacia un pasadizo estrecho que conducía a la parte trasera de las casas. Diego sentía que cada sombra podía delatarlos, que cada ruido mínimo atraería esas miradas frías. Corrieron agazapados por un callejón húmedo hasta alcanzar una escalera oxidada que los llevó a un túnel de desagüe. El olor era insoportable, pero al menos allí no lo seguirían. Cuando finalmente regresaron a la estación abandonada, Diego cayó de rodillas agotado. Los trillizos lloraban débilmente, asustados por el movimiento brusco. Los arrulló con torpeza, besando sus frentes como había aprendido a hacer. Lucía se sentó a su lado respirando agitada. Ese hombre, dijo todavía con la voz temblorosa. No era policía, no era de aquí. Diego no respondió. Todavía tenía la imagen de su rostro grabada en la mente. No sabía quién era, pero algo en su interior lo gritaba con certeza. Ese extraño estaba conectado con los bebés. Levantó la vista hacia las sombras de la estación. Él es el que los quiere. Lo sé. Lucía lo miró sorprendida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Diego acarició las cabezas de Alejandro, Tomás y Nicolás, que poco a poco se calmaban. Porque cuando me miró, sentí que ya me había encontrado. No supo explicarlo mejor, pero en su pecho esa certeza ardía como una marca. Se acostó junto a los trillizos, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía otra vez ese traje impecable y esos ojos fríos. El rostro del enemigo había quedado grabado en su memoria, y aunque aún no conocía su nombre, estaba seguro de algo. Volverían a cruzarse. La noche estaba húmeda y sofocante. En la estación abandonada, Diego intentaba arrullar a los trillizos que no dejaban de inquietarse. El llanto de Nicolás se mezclaba con el suspiro cansado de Lucía, que trataba de darles de beber el poco agua que habían conseguido. Mañana necesitamos buscar más leche, dijo ella, agotada pero firme. Diego asintió, aunque no quería salir. Después de la redada, todo el barrio estaba lleno de ojos extraños. Los hombres de Arturo patrullaban como cazadores que no se cansan. Pero no podían quedarse encerrados para siempre. Así que con la madrugada aún oscura, Lucía tomó la decisión. Déjame a mí conseguir algo. Tú quédate con ellos. Diego frunció el ceño. No. Es peligroso. Ella lo miró con ternura, acariciándole el cabello despeinado. Tú eres su guardián. Yo puedo moverme mejor en el mercado sin llamar tanto la atención. No te preocupes, volveré pronto. Él quiso protestar, pero los trillizos lloraban exigiendo atención. Lucía aprovechó ese momento y salió por las escaleras del metro, dejando atrás el eco de sus pasos. El tiempo pasó lento. Diego se quedó con los bebés, alimentándolos con lo poco que tenían, cantando en voz baja para calmarlos. Cada minuto sin Lucía era una punzada de inquietud. De pronto escuchó un ruido lejano en la entrada del túnel.
Voces, pasos pesados se acercaban. El niño apagó la fogata improvisada de un manotazo y escondió a los trillizos entre mantas, abrazándolos contra su pecho. El eco se hizo más fuerte. «La tenemos», gritó una voz masculina. Diego sintió que el mundo se le derrumbaba. Entre los pasos reconoció un grito ahogado. Lucía. Quiso correr hacia la salida, pero se detuvo al mirar a los 3 bebés temblando en sus brazos. Su corazón lo jalaba en 2 direcciones. Una parte quería lanzarse por los túneles y salvarla, aunque muriera en el intento. La otra sabía que si salía ahora, perdería a los trillizos para siempre. El dilema lo desgarró. Los hombres arrastraban a Lucía por el callejón superior. La luz de una linterna se filtró por las grietas del túnel, iluminando apenas su silueta. Ella se resistía gritando su nombre. «Diego, no salgas. Protégelos». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Lucía había tomado la decisión por él. Se sacrificaba para darle una oportunidad a los niños. Con lágrimas en los ojos, Diego apretó más fuerte a Alejandro, Tomás y Nicolás. Su cuerpo temblaba de impotencia. «Perdóname», murmuró en voz baja. «No puedo dejarlos». Escuchó los pasos alejarse hasta que el silencio volvió a reinar en la estación. El niño se dejó caer contra la pared con los trillizos en brazos. Las lágrimas bajaban por su rostro sucio. Nunca se había sentido tan pequeño, tan incapaz. Pero entre la desesperación comenzó a crecer una chispa distinta, la determinación. Lucía había confiado en él, había dado todo por proteger a los bebés, y ahora estaba en manos de los hombres que los perseguían. No podía quedarse quieto. Mientras los trillizos dormían, Diego tomó una decisión en silencio. La salvaría. No de inmediato, no corriendo a ciegas, pero lo haría. Necesitaba un plan. Se levantó y caminó por el túnel con el medallón en la mano. El metal frío parecía recordarle que estaban metidos en un juego más grande de lo que jamás imaginó. Se arrodilló junto a los bebés y les habló en voz baja como si pudieran entenderlo. «Ella dio todo por ustedes. Ahora me toca a mí. Voy a cuidarlos y voy a traerla de vuelta». El eco de sus palabras llenó la estación como un juramento. Esa noche no durmió. Diego observó cada sombra, cada ruido, planeando en su mente cómo seguiría el juego. No podía luchar como los hombres de traje y armas, pero podía hacer lo que mejor sabía, moverse en las sombras, aprender los caminos ocultos, sobrevivir. Y en su corazón una certeza ardía. Arturo y sus hombres pensaban que lo habían debilitado al llevarse a Lucía, pero lo que habían hecho era encender un fuego nuevo en él, un fuego que no se apagaría hasta recuperarla. La ciudad parecía un laberinto interminable de sombras. Diego llevaba días moviéndose con cautela, evitando las calles principales, escondiéndose en rincones que solo él conocía. Cada paso lo daba con los trillizos pegados a su pecho, sintiendo que el tiempo jugaba en su contra. Desde la captura de Lucía, el mundo se le había vuelto aún más frío. No pasaba una hora sin pensar en ella, en sus manos rápidas preparando biberones improvisados, en su voz calmando a los bebés, en la última mirada que le lanzó antes de ser arrastrada por los hombres de Arturo. Pero ahora tenía algo más que miedo. Tenía un objetivo. El medallón de plata no era solo una pista, era la llave. Y había decidido usarlo para llegar al hombre al que pertenecía, Julián Herrera. El plan de Diego no era sencillo. No podía presentarse en la mansión de los Herrera ni llamar por teléfono como si fuera un adulto. Él era un niño de la calle, invisible para todos, salvo que usara el medallón como voz. Así que comenzó a rondar cerca de la prensa. Los periodistas se reunían a diario frente a la torre corporativa de la familia, buscando declaraciones de Julián. Diego esperó el momento justo. Una tarde, cuando las cámaras apuntaban al portón principal, se acercó sigilosamente a un reportero distraído y dejó caer el medallón en un sobre dentro de su maletín. Dentro escribió con letras torcidas: «Los hijos viven. Confíe en mí. Soy un niño. No me busque, lo buscaré yo». El corazón le palpitaba con fuerza al alejarse. Era un salto al vacío, pero sabía que Julián no podía ignorar aquel símbolo. Horas después, en la oficina más alta de la torre, Julián recibió el sobre de manos del reportero. Al abrirlo, el mundo pareció detenerse. El medallón brilló bajo las luces como un fantasma del pasado. «Dios mío», murmuró llevándose las manos al rostro. Los recuerdos lo golpearon.
Había mandado hacer ese medallón especial cuando nacieron los trillizos como símbolo de unidad familiar. Nunca debía haber salido de su casa. El mensaje lo dejó aún más atónito. Los hijos viven. Su respiración se agitó. ¿Quién era ese niño? ¿Un cómplice de los secuestradores? ¿O de verdad un ángel improbable que había protegido lo más valioso de su vida? Se hundió en el sillón de cuero temblando. Isabela entró en ese momento alarmada al verlo así. ¿Qué ocurre? Julián le mostró el medallón con manos trémulas. Es de ellos. Es nuestro. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Se llevó la mano a la boca, incapaz de hablar. Pero en la mente de Julián la duda persistía. No sabía si podía confiar. Ese niño desconocido tenía algo que nadie más había conseguido, contacto directo con sus hijos. Pero también podía ser una trampa. Mientras tanto, en la estación abandonada, Diego esperaba noticias con el corazón encogido. Se había arriesgado al entregar el medallón y ahora no sabía si la decisión lo salvaría o lo condenaría. Miraba a Alejandro, Tomás y Nicolás dormir y murmuraba en voz baja. Ya saben quiénes son ustedes, y tarde o temprano van a venir. Pero yo no los voy a dejar. La imagen de Lucía apareció en su mente clara como siempre. No podía olvidarla. Aunque estuviera desaparecida, aunque nadie hablara de ella, Diego sentía que debía mantenerla viva en su memoria. También la voy a traer de vuelta, susurró apretando el medallón invisible que aún sentía en el pecho. Días después, Julián convocó a un reducido grupo de investigadores privados en su casa. Sobre la mesa estaba el sobre con la nota. Encuentren a ese niño, ordenó. Pero háganlo con cuidado. Si de verdad tiene a mis hijos, no podemos asustarlo. Los hombres asintieron. Arturo, presente en la reunión, fingió sorpresa al ver el medallón. ¿Y si es un engaño?, preguntó con fingida preocupación. Prefiero un engaño a no hacer nada, respondió Julián con firmeza. Por primera vez desde la desaparición de sus hijos, una chispa de esperanza iluminaba sus ojos. Arturo disimuló su incomodidad, pero por dentro hervía. Ese niño desconocido estaba más cerca que nadie de arruinar su plan. En el metro, Diego sintió que algo estaba cambiando. No podía ver el rostro de Julián ni escuchar sus palabras, pero supo que el mensaje había llegado. La ciudad tenía un nuevo rumor y él estaba en el centro. Apretó las manos contra las mantas que cubrían a los trillizos y con un hilo de voz les dijo. Ya saben que están vivos. Ahora la lucha es otra. El eco en la estación vacía pareció responderle como si la oscuridad misma confirmara que nada volvería a ser igual. El Día de los Muertos envolvía a la ciudad con un resplandor único. Las calles estaban cubiertas de velas, flores de cempasúchil y altares que brillaban como constelaciones terrestres. Los aromas a copal y pan dulce viajaban por el aire mientras familias enteras se reunían para recordar a sus seres queridos. Pero en lo alto, en el mirador que dominaba toda la ciudad, la celebración se mezclaba con un peligro oculto. Ese lugar donde cientos habían colocado velas y ofrendas sería escenario de un choque que nadie imaginaba. Diego lo sabía. Había llegado con los trillizos ocultos entre mantas, el corazón golpeándole en el pecho. El murmullo de la multitud lo envolvía, pero él solo tenía ojos para las sombras que se movían demasiado rápido entre los altares. Los hombres de Arturo estaban allí. Y en el centro, esperándolo con calma, estaba él. Traje impecable, mirada helada. Como si el ambiente festivo no existiera. Finalmente nos vemos cara a cara, dijo Arturo, su voz grave atravesando el bullicio. Entrega a los niños y esto termina aquí. Diego apretó más fuerte a los trillizos. No respondió. No entiendes, mocoso, continuó Arturo, avanzando un paso. No son tuyos. Nunca lo fueron. El niño lo miró con una mezcla de miedo y furia. Su voz salió firme. Pero yo los cuidé cuando nadie más lo hizo. Y no voy a dejarlos contigo. La tensión se quebró con un grito que resonó como un rayo. Desde un altar cercano, arrastrada por dos hombres, apareció Lucía. Tenía las manos atadas y la ropa sucia, pero sus ojos brillaban con fuerza. Diego, no corras, alcanzó a gritar antes de que uno de los hombres la callara bruscamente. El mundo del niño se detuvo. Allí estaba ella, viva, aunque prisionera. Su corazón se desgarró. Quería correr hacia Lucía, pero los trillizos lloraban en sus brazos. El dilema regresaba con toda su crudeza. Arturo sonrió al ver su conflicto.
Lo ves, no puede salvarlos a todos. Y cuando uno duda, pierde. El mirador, iluminado por cientos de velas, se convirtió en un escenario de tensión insoportable. La multitud abajo celebraba sin saber que arriba la vida de 4 inocentes pendía de un hilo. Diego respiró hondo. Recordó la promesa que había hecho en la oscuridad de la estación. Nunca abandonar a los trillizos. Esa era su prioridad. Pero tampoco olvidaba a Lucía. Con movimientos rápidos, buscó un rincón donde esconder momentáneamente a los bebés, cubriéndolos entre flores y mantas. Ellos lloraban confundidos y él les susurró con desesperación. Esperen un poquito. Vuelvo por ustedes. Luego se irguió y enfrentó a Arturo. No voy a entregártelos, dijo con la voz temblorosa pero firme. Si los quieres, tendrás que pasar por mí. El eco de sus palabras se mezcló con el sonido del viento que agitaba las velas. Arturo lo observó con una mezcla de incredulidad y desprecio. Un niño callejero desafiando a un hombre como yo. Patético. Señaló a sus hombres. Atrápenlo. La persecución estalló entre altares y velas encendidas. Diego corría ágil, esquivando golpes, lanzando piedras, usando el terreno como solo alguien de la calle sabría hacerlo. El fuego de las velas iluminaba su silueta mientras saltaba entre las ofrendas, convertido en un espectro imposible de atrapar. Lucía forcejeaba con todas sus fuerzas, gritando su nombre. Diego, cuidado. Los hombres tropezaban con flores y velas mientras él se escabullía. Pero Arturo permanecía inmóvil observando. Esperaba el momento justo. Finalmente, el niño quedó acorralado en el borde del mirador. El vacío se abría detrás de él, la ciudad brillando como un mar de luces a lo lejos. Arturo avanzó despacio disfrutando del instante. Esto termina aquí. Diego respiró hondo. Sus ojos buscaron a Lucía, que lo miraba con desesperación. No podía rendirse. Con un movimiento repentino, tomó una vela encendida y la lanzó contra una manta cercana. El fuego se extendió en segundos, obligando a los hombres a retroceder. Aprovechó la confusión para lanzarse hacia Lucía, empujando con todas sus fuerzas a uno de los secuaces y liberándola de sus ataduras. Lucía cayó de rodillas exhausta pero libre. Diego. El niño sonrió apenas un segundo antes de que Arturo lo enfrentara directamente. El enfrentamiento final no fue con armas ni con fuerza bruta, fue un choque de voluntades. Arturo intentó imponerse con su voz, con su frialdad, con la sombra de su poder. Diego, en cambio, lo enfrentó con la pureza de alguien que no tenía nada más que ofrecer, salvo su determinación. Ellos son míos, dijo Arturo extendiendo la mano. No, respondió Diego con la respiración entrecortada. Ellos son de su familia. Y tú no. El silencio se cargó de electricidad. En ese instante, hombres vestidos de negro irrumpieron en el mirador. Eran los investigadores privados de Julián, guiados por el rumor del medallón. Las luces de las linternas iluminaron el rostro de Arturo y por primera vez su máscara cayó. Los murmullos comenzaron. Es él. El socio de Herrera. Lucía, apoyada en Diego, lo señaló con voz quebrada. Él es el responsable. Julián apareció detrás con el rostro desencajado. Al ver a Arturo allí, comprendió al fin la traición. Tú eras mi hermano. Arturo no respondió. Su silencio era suficiente. El caos se desató. Los hombres de Arturo intentaron huir, pero fueron reducidos. Julián corrió hacia los trillizos, que lloraban entre mantas y flores, y los tomó en brazos con lágrimas en los ojos. Diego cayó al suelo exhausto. Lucía se arrodilló junto a él, apoyando una mano en su hombro. Lo lograste. El niño cerró los ojos temblando, mientras el murmullo de la multitud de altares se mezclaba con el llanto de los bebés y las voces de justicia. El rostro de Arturo quedó iluminado por las velas, no como el empresario pulcro de siempre, sino como lo que realmente era, un hombre desnudo de poder, desenmascarado frente a todos. Y en medio de aquella noche sagrada, el héroe no fue un millonario ni un político. Fue un niño de la calle que había cumplido su promesa. La sala de prensa del Palacio Nacional estaba abarrotada. Periodistas de todas partes del país, cámaras alineadas como un ejército silencioso, flashes que iluminaban los rostros ansiosos de políticos y empresarios. Todos esperaban la misma escena, el regreso de los herederos Herrera. Pero lo que nadie imaginaba era quién iba a presentarlos al mundo.
Las puertas se abrieron y un murmullo recorrió la sala. No entró un funcionario ni un guardia, ni siquiera Julián Herrera en primer lugar. Fue un niño descalzo con la ropa sencilla y el rostro marcado por noches sin dormir, cargando en brazos a los trillizos que todos creían perdidos. Diego Martínez. El silencio fue absoluto por unos segundos, luego un estallido de voces, cámaras disparando como relámpagos, gritos de sorpresa mezclados con lágrimas. Diego avanzó despacio con la mirada seria. No parecía un niño cualquiera, sino alguien que había atravesado un desierto imposible y había llegado vivo al otro lado. Los trillizos dormían en sus brazos, ajenos al espectáculo, rodeados de la ternura improvisada de quien los había cuidado como un hermano mayor. Julián e Isabela estaban detrás, acompañados por autoridades, pero no intervinieron. Sabían que ese instante no les pertenecía. «Ese es el niño», susurró un periodista conmovido. «Él los protegió». La frase se repitió en murmullos hasta volverse un eco colectivo, el niño héroe. En el escenario, Julián tomó el micrófono. Sus ojos brillaban de emoción contenida. «Hoy no solo recuperamos a mis hijos. Hoy descubrimos que en medio de la oscuridad un niño de la calle nos dio una lección de valor y amor que ningún adulto logró». Se volvió hacia Diego, que permanecía de pie con los bebés en brazos. «Él es quien los salvó». El aplauso fue atronador. Algunos periodistas se pusieron de pie, otros lloraban abiertamente. Las cámaras enfocaban el rostro serio de Diego, que parecía abrumado, pero no soltaba a los trillizos. Lucía, desde un costado del escenario, lo observaba con lágrimas en los ojos. Tenía las manos apretadas contra el pecho, como si así pudiera contener la emoción. No buscaba protagonismo, pero sabía que estaba presenciando el momento en que la historia reconocía a aquel niño que había decidido no rendirse. Las preguntas comenzaron a llover. ¿Cómo los encontraste? ¿Qué sentiste al cuidarlos? ¿No tuviste miedo? Diego bajó la mirada incómodo. Nunca había hablado ante tanta gente, pero entonces sintió una mano suave en su hombro. Lucía, dándole fuerza con un gesto silencioso. Respiró hondo y respondió con voz baja pero clara. Los encontré en un callejón. Nadie más estaba allí y yo no podía dejarlos solos. Un murmullo recorrió la sala. Tuve hambre. Tuve frío. Pero ellos eran más importantes. No soy un héroe. Solo hice lo que tenía que hacer. Sus palabras, simples y sin adornos, golpearon más fuerte que cualquier discurso. Eran la verdad desnuda, la voz de alguien que no sabía de poder ni de política, solo de sobrevivir y cuidar. Las imágenes recorrieron el país en cuestión de horas, en televisores, en celulares, en radios. El niño de la calle que había protegido a los herederos Herrera. La gente en las plazas lo aclamaba como símbolo de esperanza. En barrios pobres, madres abrazaban a sus hijos al escuchar su historia. En oficinas elegantes, ejecutivos comentaban con vergüenza que un niño había hecho lo que todo un sistema no pudo. Diego Martínez, el niño invisible, se había convertido en la voz de los que nunca eran vistos. Al final de la conferencia, cuando las luces bajaron y los periodistas se retiraron, Julián se acercó a él. Lo miró con gratitud, con respeto, incluso con admiración. «No sé cómo agradecerte», dijo con la voz entrecortada. Diego no respondió. Miraba a los trillizos acariciando sus mejillas. Era como si todo lo demás, el ruido, las cámaras, las promesas, fuera secundario. Lucía se acercó y se inclinó frente a él. «Lo lograste, Diego. Nadie puede quitártelo. El mundo ya sabe quién eres». El niño la miró con los ojos cansados pero brillantes. Por primera vez en su vida no se sintió invisible. Y mientras las velas del Día de los Muertos seguían encendidas en las calles, la ciudad entera repetía su nombre como un símbolo, el niño héroe. El eco de la conferencia aún resonaba en la ciudad. Diego, que antes era invisible, ahora era el centro de todas las miradas. Pero la fama no cambiaba lo que sentía en lo profundo de su corazón, miedo a perderse a sí mismo. Julián e Isabela lo invitaron a quedarse en la mansión Herrera. Le ofrecieron un cuarto amplio, ropa nueva, comida caliente todos los días. Era todo lo que un niño podría soñar. Pero cuando Diego vio el lujo, los pasillos interminables, los guardias y las paredes impecables, se sintió ajeno. Esa noche, sentado en la cama que le habían preparado, confesó lo que le dolía. «No sé si quiero vivir aquí. No sé si pertenezco». Isabela lo miró con ternura. «No tienes que decidir ahora.
Lo importante es que no estás solo. Julián asintió. No queremos quitarte quien eres, Diego. Queremos ayudarte a ser quien siempre debiste poder ser. Las palabras fueron sinceras, pero el niño aún cargaba las cicatrices de años en la calle. Aceptar un hogar significaba para él el riesgo de perder la libertad que lo había mantenido vivo. Con el paso de los días, una idea comenzó a crecer. No vino de políticos ni empresarios, sino del mismo Diego. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad con los trillizos, vio a un grupo de niños durmiendo en cartones bajo un puente. Se detuvo recordando su propio pasado. Yo era uno de ellos, murmuró acariciando la frente de Nicolás. Esa visión lo persiguió hasta que habló con Julián. Quiero que otros niños tengan lo que yo nunca tuve. Un lugar seguro. Las palabras impactaron a Julián e Isabela. Lo miraron con respeto. No era un pedido egoísta, sino un sueño colectivo. Lucía, aún recuperándose de todo lo vivido, escuchó y sonrió. Podemos hacerlo. Un albergue. No solo un techo, sino un lugar de esperanza. Julián se inclinó hacia ella. Tú lo dirigirías. Conmigo y con Isabela. Nadie mejor que tú para cuidar de ellos. Los ojos de Lucía se iluminaron. Había pasado de una enfermera solitaria en un consultorio pequeño a tener la oportunidad de liderar un proyecto nacional. Su historia se unía a la de Diego en un mismo propósito. Meses después, el albergue Luz de Vida abrió sus puertas en un barrio popular. No era una mansión, sino una construcción amplia y colorida, con murales pintados por artistas locales, camas limpias, un comedor lleno de risas y un consultorio médico donde Lucía trabajaba cada día. Diego se convirtió en el símbolo vivo del lugar. No era el director ni un funcionario, pero los niños lo veían como lo que era, un hermano mayor. Corría con ellos en el patio, les contaba historias, los defendía cuando alguien los molestaba. Los trillizos, siempre a su lado, crecían rodeados no solo del amor de sus padres, sino de una familia mucho más grande, la comunidad de niños que habían encontrado un refugio. La noticia se volvió viral. El niño héroe que rechazó la riqueza inmediata para transformar su dolor en esperanza colectiva. La noche del siguiente Día de los Muertos, el albergue se llenó de colores. Niños y voluntarios armaron altares, colocaron flores, encendieron velas. Diego preparó un rincón especial, un altar sencillo con una vela blanca y una fotografía arrugada de su madre que había guardado como tesoro en sus bolsillos todos esos años. Los trillizos se sentaron junto a él, curiosos. Otros niños lo rodearon preguntando quién era la mujer de la foto. Diego respiró hondo y sonrió. Ella fue mi mamá. Y aunque me dejó, yo aprendí a no dejar a nadie. Encendió la vela y la llama iluminó su rostro. Ya no estaba solo frente a la oscuridad. A su alrededor había risas, abrazos, pequeños que lo miraban con admiración. Lucía lo observaba desde unos pasos atrás con lágrimas contenidas. Julián e Isabela también estaban allí, de pie, orgullosos. Diego miró a todos y por primera vez entendió la verdad. No había encontrado una familia en una sola casa. La había encontrado en cada niño rescatado, en cada abrazo compartido, en cada vida que ahora tenía una segunda oportunidad. El fuego de la vela titiló, reflejándose en sus ojos. Ya no estoy solo, murmuró. Y en ese instante, bajo el resplandor de cientos de velas, Diego Martínez sonrió. Había cumplido su promesa. Había encontrado su verdadera familia. Y como está escrito en las Escrituras, los últimos serán los primeros, y los humildes serán exaltados. Consejo final: la historia de Diego nos enseña una verdad profunda que atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento: el valor de un corazón fiel es mayor que todo el oro del mundo. Cuando Diego encontró a esos 3 bebés abandonados, pudo haberlos ignorado, pudo haberse salvado a sí mismo, pudo haber aceptado el dinero que le ofrecían. Pero eligió el camino más difícil, el amor sacrificial. En Proverbios se nos dice que quien es fiel en lo poco, será puesto sobre mucho. Diego fue fiel cuidando 3 vidas cuando apenas podía cuidar la suya. Y esa fidelidad transformó no solo su destino, sino el de toda una nación. La Biblia nos recuerda en 1 de Juan que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Diego dio su infancia, su seguridad, su comodidad. Lucía dio su libertad. Ambos sembraron con lágrimas, como dice el Salmo, pero cosecharon con alegría. Si hoy enfrentas una decisión difícil, recuerda, lo correcto no siempre es lo fácil, pero siempre trae fruto.
No importa cuán pequeño te sientas, cuán invisible parezcas ante el mundo. Dios ve el corazón. Y cuando actúas con amor genuino, sin esperar recompensa, estás construyendo un legado eterno. Como enseñó Jesús, el que quiera ser grande, que sirva. Diego sirvió a 3 indefensos y se convirtió en héroe de multitudes. Que esta historia te inspire a mirar a tu alrededor. Tal vez haya alguien que necesita tu ayuda. Tal vez haya una causa que parece imposible pero que te llama. No subestimes el poder de un corazón decidido. Porque al final, no seremos juzgados por cuánto tuvimos, sino por cuánto dimos. Y en las palabras del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso un niño de la calle puede cambiar el mundo cuando confía en algo más grande que él mismo. Confía, actúa, ama. Y verás cómo Dios convierte tu pequeñez en grandeza.